Ante todo, quería, en nombre de Anita, Matías, Carlitos, Camila y todos los que estamos acá, agradecerles por participar, por unirse a esta última entrevista. Ya hemos pasado por varias, con distintos climas de noche, a esta altura del año en invierno. Ahora es un poquito más ameno, todavía es de día, eso está bueno. Así que, bueno, los alumnos van a hacerles preguntas que confeccionaron ellos, leyeron entrevistas de ustedes, leyeron libros de ustedes, así que creo que van a estar muy contentos de preguntarles y vamos a ir charlando entre todos mientras tanto. Así que, bueno, podemos arrancar si quieren. Bueno, buenas tardes, Laura, Mario, gracias por estar acá. Eh, la primera pregunta tiene que ver con, con los libros que leímos y les queremos preguntar cómo fue la experiencia de escribir y publicar esos primeros libros. En tu caso, Mario, el Cuaderno de Lengua y Literatura 1, y en tu caso, Laura, El Pasillo del Tren o Las Últimas Mudanzas. Em, ¿Cuál fue la experiencia? No, bueno, fue una experiencia muy linda, muy extraña, porque yo arranqué a publicar muy tardíamente, porque también empecé a escribir un poco así sistemáticamente, en forma tardía, ¿no? Antes hice muchas otras cosas en la vida, hice muchas locuras. Este, pero bueno, a diferencia de los chicos hoy, donde me parece que ya tienen, digamos, como una perspectiva a futuro mucho más clara de lo que es, no sé, una carrera literaria o algo así, ya a los 20 comienzan a publicar, tienen sus primeros festivales, sus primeras plaquetitas, ya después tienen se hacen algún nombre aquí y tienen contactos y ya a los 25 años publicaron sus obras completas en 10 tomos. Este, en mi caso, al menos no estuvo claro nunca una perspectiva literaria. Yo tenía 25 años y para mí la literatura era como una cosa rara, extraña, que a veces... Así que fue una experiencia muy linda, ya te digo, me agarró veterano como a los 30 y pico años, y fue una experiencia muy linda con Gustavo López, en el año 2000, cuando publicamos el primer volumen. Fue una experiencia muy linda, muy intensa, porque era un momento intenso en Bahía Blanca, ¿no? Era un momento en donde Gustavo tenía, ya desde hacía un tiempo, la editorial Vox con su clásica esquina, donde había actividades, había talleres. Estaba junto a la editorial, estaba la revista Vox, que salía en papel, o sea, era todo como parte de un proyecto, ¿no es cierto? Como de toda una movida. Al mismo tiempo, bueno, los chicos, qué sé yo, eh, Marcelo Díaz, Raimondi, etcétera, tenían contactos con Buenos Aires, ya eran conocidos en Buenos Aires. Y además acá en Bahía también fue un momento muy interesante donde había un museo de arte contemporáneo, que en ese momento lo dirigía Andrés Duprat. Capaz no sé si le suena Andrés Duprat. Andrés Duprat hoy dirige el Museo Nacional de Bellas Artes. Y es uno de los guionistas que hace las películas junto con su hermano, las películas de los hermanos Duprat, ¿no? El hombre de al lado, el artista, etc. Bueno, y Andrés, cuando manejó el Museo de Arte acá en Bahía Blanca, fue un polo de innovación tremendo. Posicionó a Bahía Blanca en el plano nacional.
digamos, en cuanto al plano pictórico, ¿no? Pero también teníamos contacto, gente que se hacían actividades allí, o sea, era año 2000, 2001 fue un momento muy, muy intenso, muy lindo. No, y yo vivo, digamos, la primera publicación como parte la primera y la segunda publicación, un poco como parte de esa movida, ¿no? Y bueno, podemos pensar que la tercera también, con la editorial El Calamar, pero fue algo muy, muy poderoso, incluso eh, em, el volumen 2, Gustavo Culo Inquieto López, en ese momento también había hecho vinculación con la Fundación Antorchas. Entonces, venía también Helder y Arturo Carrera a dar talleres a Bahía Blanca. Ahí están. Y el volumen 2, el que está allí, Gustavo mismo se encargó de presentar el volumen para subsidio de la Fundación Antorchas, ¿no? O sea, consiguió guita de ahí para publicarlo, que salió en la misma camada, en la misma horneada que Poesía Civil, ¿no? Salieron juntos esos libros. Y el tuyo, bueno, no me acuerdo si era uno de Roberto o el tuyo, Laura, no me acuerdo ahora. Y bueno, y ahí tuve un honor inmenso porque había que buscar avales para esa beca, y entonces Gustavo se movió y consiguió el aval de Samoilo y de Leónidas. Ese vino con aval de una carta manuscrita de Leónidas, que tengo la fotocopia ahí, que la guardo, en cualquier momento le hago un marquito ahí. Este, claro, aparte con la letra de él, con una letra así grande, viste, toda a mano, viste. Así que bueno, se dio en ese contexto, ¿no? Se dio en un contexto epocal intenso, en un clima cultural intenso, que era también el momento, digamos, donde se iban juntando las energías atmosféricas propicias para el cataclismo del 2001, ¿no? Bueno, no sé si esto, Carlito, más o menos te responde. Perfecto, perfecto, Mario. Sí, sí, perfecto. Bueno, y en tu caso, Laura. No, lo escuchaba a Mario y recordaba también las sensaciones un poco parecida, pero acá en Buenos Aires, en el primero, en el pasillo del tren, eh, también fue una cosa entre amigues, un grupo de amigos y amigas que nos conocimos en la facultad y empezamos a vivir, digamos, yo escribo desde que soy muy chica y publiqué un libro de cuentos cuando tenía 17 años, que en general no lo computo entre las cosas que hice porque me da bastante vergüenza, pero a la vez le tengo mucho cariño, pero en general me olvido de eso. Después yo dejé de escribir un tiempo y cuando volví a escribir poesía y mi sensación es la misma que la de Mario, que esa plaquetita chiquitita que es el pasillo del tren y que hicimos con 3 amigos, hicimos como salieron 4 libros, el de José Villa, el de Mario Varela, el de Juan Desiderio y el mío. Lo hicimos artesanalmente con la ayuda de unas amigas diseñadoras, son unos libritos chiquititos, y en ese momento cuando salió, sí, yo tenía 29 años, creo, por ahí. Era grande también. Pues estoy calculando mal. No, está bien, sí. No, 96 creo que fue. Y en verdad sí, fue una alegría y fue como una cosa muy hermosa. Organizamos una presentación, todo el proceso no solo de hacer los libros, que fuimos a comprar el papel y los cortamos y íbamos a casa de uno de otro, sino todo el proceso de los años anteriores, que fue inventarnos este grupo con quien nos leíamos unes a otros y nos hacíamos comentarios y nos pasábamos libros. Y era como una época de no sé, se ve que teníamos mucho tiempo también porque estábamos
días, todos en lo de uno y dormíamos ahí, al día siguiente íbamos en masa a lo de otro o nos volvíamos a ver a la noche, como cualquier grupo de amigas y amigos, pero alrededor de la literatura y particularmente de la poesía, medio que formándonos entre nosotros, éramos como eso, alumnos y maestres de nosotros mismos, aunque íbamos a la facultad de algunos, otros no. Eh, y no sé, para mí esa es la base que sigo recordando siempre, el- de la que parto y a la que vuelvo un montón de veces, y aún ahora me pasa que aunque no siga en contacto todo el tiempo con ellos y el grupo se haya desarmado, a veces veo que a alguno le hacen una entrevista o escribe una nota y las referencias que nombra de poetas o libros son como las mismas que tengo yo, e incluso no las mismas que teníamos en esa época necesariamente, como que el camino se ve que nos fue llevando parecido, diferente pero parecido. Así que cuando salió ese libro, era una época en la que acá todavía no había demasiadas editoriales que publicaran Claro. poesía. Perdóname, Sí. Laura, porque, el grupo dijiste que era José Villa Y y ¿quién más éramos está? Daniel Durán, Ah, Fabián Durán, Casas, José sí, Villa, Mario claro. Varela, Darío Rojo, Andy Nachón, que venía y Andy se Nachón, iba, claro. que era la novia de Darío, además. Ujú, Eh, claro. Rodolfo Edwards, que también andaba con Sí, nosotros, sí, pero esos libritos que hicimos nosotros primero fueron esos 4. claro, Y, y era como, bueno, organizamos una presentación, una lectura de poesía, no era algo habitual, no había claro. 15 lecturas por sábado, digamos, o muchas más como hay ahora. Era como, había una capaz en el Rojas, íbamos todos así, y si no ibas te contaban todo lo que había pasado, porque era como un evento. Y después empezó a ver de a poco estas editoriales chiquitas, independientes, como esta que hicimos nosotros, que solo duró para esos 4 libros, pero después Siesta, que fue la que publicó un montón de cosas, y por supuesto Vox, que es donde yo también publiqué el segundo, o sea, el primer libro de verdad, que no era plaqueta, o segundo, que es las últimas mudanzas, y después publiqué otro que se llama La tomadora de café. Las últimas mudanzas me lo publicaron porque como premio de un concurso que fue el concurso Vox Diario de Poesía, ese es La tomadora de café, claro. Acá los tengo, yo también los puse cerquita porque dije, a ver si me preguntan algo que no me acuerdo, son tan de hace mucho. Pero, pero gané el segundo premio de ese concurso de diario de poesía y el premio era la publicación del libro en Editorial Vox. Así que fue como una alegría y en ese momento creo que fue un momento en que empezó a agrandarse todo ese mundo, ¿no? De escribir poesía, de publicar, que también tenía toda esta ida y vuelta con Bahía Blanca, que eran como para mí los 2 puntos centrales en ese momento. Yo también fui a uno de los festivales, a esa esquina, que es la misma que ahora reinauguraron, ¿no? ¿Ese mismo lugar, Mario? Eh, porque esa esquina, digamos, tiene una bendición de permanencia. Cada tanto se pudren, pero no, y lo abren, y el propio dueño de la esquina no quiere, no, 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 sigan alquilando, ¿no? Y sí, entonces se abre, se cierra, pero cada vez que se cierra se vuelve a abrir, y ahora se abrió de vuelta. Sí, hablando en términos filosóficos, es como que en esa esquina tiene un compromiso existencial. Y ahora, bueno, Gustavo la tiene consagrada más que nada pero hace poquito se abrió, a Galería de Arte. Claro. Así que bueno, Gustavo en eso también está un poco como, no sé si volviendo a primer amor, pero bueno, también retornando, porque viste que Gustavo siempre estuvo piloteando, Entre una cosa digamos, y otra. entre las artes plásticas y la edición, ¿no? Así que bueno, yo creo que vamos a ser todos viejos chotos acá en Bahía y vamos a seguir yendo a la esquina. Sí. Así que Y Laura, tenían también el museo de ingeniero White, o White, ¿no? bueno, Que dirigía claro, Sergio, que también era una hermosura. claro, sí, sí, sí. Digamos, el planeta White ya es parte, claro,
del cosmos poesía civil, ¿no? Digamos, es parte de todo un ecosistema ferropoético portuario ahí. Sí, sí, claro. Y eso sigue estando, y sigue estando también otro museo, o sea, el Museo del Puerto y Ferroguay, claro, lo que era la usina. Sí. Porque tengo el recuerdo, cuando yo fui a uno de los festivales que me invitó Gustavo, a la vuelta, Sergio Raimondi me llevó al aeropuerto, pero antes de ir al aeropuerto pasamos por White y me hizo como toda la gira del museo, de los alrededores. Y es un recuerdo que tengo siempre muy presente, porque fue como una experiencia muy, Qué lindo, qué muy lindo. potente para mí, ir en el auto, entrar al museo, conocer todas esas zonas sobre las que además yo había leído en los poemas de Sergio y Mm, que él mismo me fuera contando. Me regaló varias publicaciones del museo que todavía las sí, tengo. Es sí. como, para mí fue como un viaje medio fundacional, para mí personalmente, ese viaje a Bahía Blanca. Qué lindo. Y bueno, habrá que repetirlo, qué sé yo. Claro, Si la el otro día bajé acá en mi casa, yo vivo en Buenos Aires. sí, sí. Salí en la esquina de mi casa, estaba Gustavo, justamente, pasando por la esquina Vi una propia de mi foto que me casa. mandaron, no sé cómo, porque, no sé cómo fue que, o lo mandó Gustavo, o Sí, quién. creo que la puso en Instagram. Fue muy gracioso porque ni sabía yo que Gustavo Sí. estuviera en Buenos Aires y además no veo a nadie hace 2 años, mucho menos a Gustavo. Y salíamos con mi hija que estábamos yendo y lo vemos a Gustavo ahí, mi hija nos sacó la foto ahí, fue una alegría enorme porque él Sí. siempre es una alegría verlo. ¿Qué te Así que parece? bueno, ¿Qué te parece? esas fueron esas épocas de escribir, que para mí fueron como desde la escritura, épocas muy colectivas, ese es mi recuerdo. Claro. Después ya mi escritura siempre fue mucho más solitaria, Mm. cuando Es esas épocas que pasaron. yo creo, Laura, que para nosotros en ese momento lo colectivo era muy importante, el grupo de Sí, amigos, porque era, digamos, eh, a ver, nosotros empezamos a desarrollarnos en un mundo electrónico, pero predigital. Entonces, para nosotros la- la parte de contacto, o sea, una época en la cual no había tantos festivales, como bien decís, una época en la cual no había tanta movida ni universo digital, para nosotros me parece que la dimensión del contacto, la amistad, la lectura compartida, el intercambio de materiales, el leernos entre nosotros era parte muy importante, era muy sí. importante. Yo me pregunto si será así, les pregunto acá a las chicas y los chicos que están, que quizás siga siendo así, ¿no? Para quienes escriben. Tal vez es uno que se pone viejo choto, se encierra en su casa a criar hijes, trabaja, qué sé yo. Tal vez sigue siendo una cosa así de importante lo ¿Qué colectivo. dicen las chicas, los chicos? Ahí Martín está contestando, sí, que escribe de manera Yo más también escribo personal. de modo más personal y menos colectivo. Claro. Claro, en relación a esto que decían de lo colectivo, les queríamos preguntar cuál fue la primera o el primer poeta contemporáneo que leyeron ustedes y cómo se encontraron con esa lectura, de qué manera. Qué difícil. Mira, acá poeta contemporáneo, qué sé yo, que sí, poeta contemporáneo argentino, O mundial. qué es contemporáneo, ¿no? Porque Mira, No, yo no, esa, contemporáneo ustedes, como de que la misma banda. conociéramos personalmente. Sí, sí, pero además que sea como del grupo que empezó a escribir y a publicar en esa época, ¿no? mira, yo para eso tengo, al menos desde Bahía Blanca, tengo una respuesta, al menos en lo personal. Eh, Acá, Raimondi, Marcelo Díaz, etcétera, ya desde la época de un colectivo poético que ellos integraban, que eran poetas mateístas. Yo estuve ahí en un principio en 85 y después me fui, pero ellos siguieron trabajando, y a partir de ahí empezaron a tomar contacto con algunos de los chicos, con Fabián, con Daniel, ya a principios de los 90. Yo en ese momento andaba en otra, completamente en otra,
Pero digamos que para nosotros, o al menos para nuestra generación y para Laura también, la gran referencia fue el diario de poesía. Fue, digamos, en ese momento, como siempre digo, por esta cuestión del mundo predigital, ¿no es cierto? El diario de poesía fue el referente. Primero que fue la revista de poesía más importante de la historia argentina, ¿no es cierto? Por cantidad de tiempo, de volumen, etc. La revista poética más importante de la historia, superando a Poesía Buenos Aires, nosotros, etc. Entonces, cada 3 meses salía el diario de poesía, que empezó a salir en el 86 más o menos, y salía en los kioscos. Acá Bahía llegaba. Entonces, nosotros, o al menos yo, teniendo el diario de poesía ahí, estábamos más o menos como con la agenda al día de lo que pasaba a nivel nacional, de las polémicas, sabíamos esta cuestión del objetivismo, sabíamos las polémicas con el neobarroco, los neorrománticos, digamos, sabíamos que estaban ahí los del diario, lo que publicaba el diario, los que promocionaba el diario, ¿no es cierto? Digamos, las primeras camadas, digamos, un poco Fabián también, que empezó a hacerse conocido también un poco allí, Laura, pero después las siguientes camadas a fines de los 90, ¿no? Con Gambarota, etcétera. Así que, y bueno, y aparte, Daniel Samoilovich se movía bastante, iba, venía, y Helder, que siempre también fue un culo inquieto como Gustavo López, buscando, rebuscando, anudando contactos. De manera que yo diría que para nosotros, o para mí al menos, el diario fue el canal privilegiado de contacto con la contemporaneidad, ya sea a nivel nacional o internacional, ¿no? Internacional por los autores, las poéticas que promovían, etcétera, ¿no? Hoy en día eso es, no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero digo, hoy en día eso ya es casi imposible reponer una cosa así. No sé hoy quién hay que hegemonice lo que pasa, No, porque yo creo que claro, no existe una cosa no así, es una existe. ramificación permanente. El diario tenía una cosa de que salía y ponían el afiche en la calle, entonces vos te enterabas Claro. y era algo que ya medio que si sentías, sin siquiera mirar la fecha, que ya tenía que estar por salir el diario. Entonces yo ya empezaba en el ¿Viste, subte a Laura? mirar, Y uno iba por los kioscos, a ver, che, llegó, no llegó, a ver, claro, y llegó el cuando por diario, ahí era veías el como, diario, ¡guau! Era la suena como una cosa felicidad. súper nostálgica, pero realmente era así. Sí. Yo tengo un recuerdo que siempre pensaba que era algo que yo estaba mitificando y que lo estaba como cambiando, pero después lo confirmé cuando fue el aniversario del diario de poesía que se hizo una lectura en la Fundación OSDE. ¿Vos estabas, Ajá. Mario? No, 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 No no. sé si fue que el diario ahí ya cerraba o qué, habrá sido hace como más de 10 Y en el años. 2000, ¿cuándo fue? 2006, que cerraba, no, o 10, no me acuerdo. Fue como un número redondo y se hizo una Sí. lectura, a mí me invitaron a leer, fue también Martín Gambarota y ahí corroboré. Yo, claro, era el 86 y me acuerdo salir a la calle y ver un afiche en la calle del diario de poesía del número 1 que tenía una foto de Nabokov. Yo ya era fanática de Claro, Nabokov para esa época. Y claro, dije, ¿qué es claro, esto? Me acuerdo mi sensación al ver y decir, esto es algo que, esto me está hablando, digamos, ¿qué es esta claro. publicación? Y además que sea tan mainstream como para poner carteles en la calle, en cualquier calle. Y fui y me lo compré, lo tengo todavía. Tengo una caja con todos mis ejemplares del diario de poesía, tengo ese primero. Y a partir de ahí, esa fue tal cual, el primer contacto. Yo ahí estaba en el ciclo básico. Al año siguiente entré a facultad, pero fue como 2 o 3 años después para responder concretamente la pregunta de Franca, en que yo conocí en la facultad, cursando literatura latinoamericana, a Daniel Durán y a José Villa, de quienes nos hicimos amigos
por hastío de estar a las 11 de la noche en un práctico pésimo, cagados de frío, con los labios morados. Juan estaba recién inaugurado, porque al principio íbamos a Marcelo T. Yo ahí no los conocía a Fabián, a Daniel y a José. Y nos hicimos amigos y descubrimos hablando ahí que escribíamos, pero yo ahí medio que había dejado de escribir. Entonces los primeros poemas que yo leí de alguien contemporáneo, amigo, con quien hablaba y me relacionaba, fueron los poemas de ellos. Antes ya había leído cosas en el diario de poesía. O sea, para mí el diario de poesía fue lo que, a través del diario, yo leí a poetas que siguen siendo ahora mis favoritos y mis favoritas. Claro. Circe Maya, Wallace Stevens, no, o sea, fue una iniciación, pero que me sigue marcando para siempre. Sí, sí. Entrevistas que recuerdo, y ahora que lo digitalizaron, 1000 veces encuentro ahí cosas que necesito para los talleres o cosas, y sigue siendo como, o sea, ya, no es que ahora digo, ay, qué ingenuidad aquellas épocas, sigue siendo para mí la base de la manera en que yo pienso la escritura de poesía. Todas esas entrevistas, todas esas reseñas, todas esas discusiones y polémicas. Claro, porque no sé si, calculo que sí, que coincidirás, Laura, para nosotros las otras revistas nos quedaban un poquito como lejanas, o en el acceso, o en la estética, o en la época. Digo, por ejemplo, la revista Azul, que no llegaba. Azul, no, ni la conozco. Zul. Azul, sí. Zul, creo que era la de Roberto Signoni. Sí. Último Reino no llegaba siempre, no llegaba a Bahía, pero nos quedaban un poco más lejanas esas revistas. Uno la tenía como referenciada, determinada tendencia, pero tanto la revista Último Reino como la editorial Último Reino quedaban un poquito más lejos, ¿no? Eran como una generación anterior, Exacto. dos generaciones anteriores, porque para mí la generación anterior, si me escuchan me matan, porque debemos tener más o menos la misma edad, pero para mí eran Helder, los que vos nombraste, ¿no? Samuilovich, Arturo Carrera, Martín Prieto casi diría, pero me parece que él sí debe tener mi edad. Creo que nacimos en el mismo año. Pero él estaba en el diario de poesía. Entonces eran como Aulicino, eran como referencias mucho más cercanas y lecturas que nosotros sentíamos como guías casi. Claro, y que sigo sintiendo cuando los vuelvo a leer o cuando sacan algún libro. Esta es una pregunta tanto, bueno, para los dos. Recordando un poco esa época de las 90, queríamos conocer si tendrían alguna anécdota para contar de los 90. Y qué sé yo tengo miles de anécdotas, pero no sé si me vienen todas, no sé si me vienen cuando las necesito. Pero tampoco sé si se llaman anécdotas, qué sé yo, no sé si tienen remate gracioso. Tengo como recuerdos muy hermosos. Por ejemplo, bueno, nosotros hicimos una revista que se llamaba 18 Whiskies. Sí, claro. Yo entré cuando estaba ya por ir a imprenta la primera, fueron solo 2 números. Entré, quiere decir que me hice amiga de los chicos que la estaban haciendo. Y tengo, por ejemplo, un recuerdo que es que a mí me gusta mucho corregir, entonces ya estaban las pruebas antes de ir a imprenta en una casa que no sé ni de quién era, esos recuerdos era por 11, me acuerdo que era un domingo, nublado a la tarde, y estábamos en una casa y fuimos a mirar página por página, hacer la última corrección, y entonces me pidieron a mí que fuera viendo todas, ellos pensaban que la corrección ya estaba hecha y yo entré a encontrar errores. Entonces ahí me bautizaron Ojo de Águila Whitner porque decían, ¿cómo podés ver esto? Y lo recuerdo como una tarde muy hermosa, como de mucha paz, de trabajar de una manera que algo que yo nunca había hecho, esa cosa colectiva de armar algo así, ahí todavía no habíamos hecho los libritos. Y me acuerdo cuando salimos, siempre me acuerdo del olor que había en el aire cuando salimos de esa casa de terminar ese trabajo, y era como el principio del otoño o algo así, era como esos primeros días de frío, cuando se va el calor y empieza el frío,
y fuimos a mi casa a cenar. Yo vivía sola en un departamento de Villa Crespo, donde viví muchos años, y vinieron, pero era domingo, y por esa época en Villa Crespo no había donde comprar nada, no es como ahora que ya es parte de Palermo, estaba todo cerrado. Y me acuerdo que Fabián dijo, no, pero yo tengo una receta que con lo que había en mi heladera, que imagínense lo que podía hacer, o en la alacena, dijo yo tengo una receta que voy a hacer que les va a encantar, que era, qué horror, porque después la hice un montón de veces y nos parecía muy rica. Eran fideos con crema y arvejas de lata. Era su receta. Yo creo que si se lo digo ni se debe acordar. Y él me lo recuerdo en mi cocina y yo asistiéndolo, había que saltar cebolla y poner las arvejas y qué sé yo. Y esa sensación de estar con la tarea cumplida y estar entre amigos y comiendo esos fideos en esos platos de persona que vive sola y tiene uno de cada uno, que lamentablemente ahora hace 40 años que vivo sola y también tengo uno de cada uno y se me rompe todo, pero en esa época eran, digo, uno de cada uno de los platos, esas cosas heredadas, ¿no? No es una anécdota, pero es algo que siempre recuerdo como un momento de gran bienestar, de un momento muy, muy lindo. Seguro después cuando termine la entrevista se me van a ocurrir verdaderas anécdotas con remate y no tan melancólicas, pero si se me ocurren durante el curso de esta entrevista se las digo también. Después, pero tengo una, no es una anécdota, pero siempre me parece graciosa, que es que con Martín Gambarota no nos conocíamos, pero yo era la novia de su hermano. Yo empecé a salir con su hermano menor. Y después justo fue otro de los concursos de diario de poesía, y creo que yo había ganado una mención, o fue cuando gané este segundo premio, ya no me acuerdo bien cómo fue, y Martina había ganado creo que el primer premio, o al revés, no sé cómo era, pero los dos estábamos en la lista de premiados, y entonces ahí me di cuenta de que mi novio tenía un hermano que escribía, entonces como que nos conocimos por ese lado, porque era mi cuñado, digamos, de alguna manera, y después, bueno, a mí me encantaba cómo escribía él, y después trabajamos muchos años juntos con Martina en Buenos Aires Herald, incluso cuando ya no éramos más cuñados, pero siempre me da gracia que yo fui a la presentación de su libro, Puntum, y lo tengo dedicado por él, y era en el momento que yo estaba él trabajaba en el Buenos Aires Herald y yo estaba por entrar gracias a su contacto, y en la dedicatoria dice algo así como para el nueva integrante del staff, una cosa así, como que estábamos por esos lados reunidos. Tampoco es una anécdota, en fin. No, yo me estaba acordando, digamos, anécdotas así de la década del 90, no, porque básicamente la primera parte de la década del 90, aparte de terminar la carrera, etcétera, mi mayor escritura era una escritura colectiva, y no hacíamos específicamente literatura ni poesía, sino que hacíamos libretos radiales, libretos cómicos. Teníamos un programa por radio, que era un programa cómico, Maldición llegó el verano se llamaba, que lo escribíamos con alguien que hoy es un escritor también muy conocido a nivel nacional, de proyección internacional, Luis Agasti, es narrador, novelista, un locutor acá de Bahía, más loco que una yunta de bueyes locos. Teníamos este programa cómico, hacíamos gag, hacíamos tipo onda, numeritos medio, que está mal decirlo, como una onda como entre Dolina, Lelutier, una cosa ahí, bueno. Entonces Pero no lo tienen, no, súbanlo, no lo tienen, no tienen esas grabaciones. No tenemos casi nada. Nada, a ver, hay algún cassette, algo ahí. Y entonces empezamos a hacer eso, empezó a caer gente, y a medida, todos los jueves a la noche íbamos en vivo, terminamos al final con el auditorio, que bajaron los equipos, tenían un salón abajo, la radio, y terminamos todos los jueves con auditorio lleno. Y entonces terminamos todo el auditorio lleno, después, cansado, después de 2 o 3 tardes de estar escribiendo, inventando chistes, intoxicados de pucho, de cerveza, porque fumamos y chupamos ahí al aire, ¿no es cierto? Era una cosa de locos.
y te ibas a dormir con la cabeza así, po, 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 y a la medianoche tenía que arrancar. Era una cosa muy loca, muy hermosa, muy de una bohemia muy linda. Y ahí ya estaba Gustavo López empezando a hinchar las pelotas también, en la misma radio, con radioteatros que nosotros también participábamos y colaborábamos. En la misma radio, Gustavo ya había hecho una muestra de fotos after post, que era una muestra de fotos esas que salen mal, con un dedo ahí, ¿viste? O sea, fue una cosa muy linda, muy divertida. O sea, que la primera parte de la década del 90 fue básicamente dedicarse a hacer guiones radiales y hacer ese programa que al día de hoy la gente grande se sigue acordando, ¿viste? No, y después, no, para mí la gran anécdota divertida fue esa, lo pasábamos, pero era una cosa de loco. Pero aparte, chupar y fumar como bestias al aire, con toda la gente ahí, ¿viste? Y era un programa, yo calculo que si hoy hiciésemos la mitad de los chistes, creo que iríamos todos presos, denunciados por Alinari, ¿viste? No tendríamos un scratch ahí en la puerta. Pero era una cosa que le sacudíamos a todo el mundo y caían todos, ¿viste? Y a su vez también con cierta cosa de humor absurdo, de humor delirante. Fue muy lindo. Y eso también, de algún modo, creo que, aunque parezca que no, de algún modo también eso entra la poesía, ¿eh? Eso también. Por una forma, por otra, quizá por posicionamiento frente a la gente, al público, aquí o allá. Yo creo que todo eso, no sé cómo, pero entra, todo entra. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Queríamos preguntarles también si tuvieran que nombrar dos libros que fuesen ilustrativos o representativos de esta época de los 90, ¿cuáles serían para ustedes? Yo sin duda Tuca, de Fabián Casas. Porque no sé si en el momento, pero lo que me pasa con ese libro es que es un libro tan viejo, de hace tanto tiempo, y noto que hay poemas de ahí que se saben de memoria o casi de memoria a un montón de gente muy joven. Y que los poemas de ese libro vienen como a ilustrar momentos de la vida, ¿no? Que ya es casi como un cliché, ¿no? Salís y se se cierra la puerta y es sin llaves y a oscuras. Aunque tal vez estoy confundiendo Tuca y el salmón, no sé. Pero hay varios poemas de ese libro que recuerdo la primera vez que lo leí, cuando Fabián me los regaló, y después, tal vez ahora dando un taller con una persona de, no sé, 23 años, y se sabe de memoria un poema que está en ese libro. Entonces, incluso la imaginería de ese libro, ¿no? La moneda que se pone en las vías y un montón de escenas que quizás ni sabemos del todo a qué poema pertenecen, y sin embargo están ahí, y una manera de decir que me parece que tuvo mucha implicancia en lo que se escribió alrededor de esa época. Se me ocurre así como primera cosa, seguramente se me ocurren otros también, pero... Y después creo que también Punctum de Martín Sí. Gambarota. Bueno, depende para quién, qué sé yo. También, bueno, el primer cuaderno de lengua y literatura, para mí también la poesía civil de Sergio Raimondi. Quiero decir una mujer, pero es verdad que éramos menos, me parece, porque después vino una segunda y tercera, no generaciones, pero gente un poco más joven, por no decir 10 años menos, como Marina Mariach, Roberta Iannamico, Vanina Colagiovanni, pero en ese momento todavía no las conocíamos a ellas. Claro, era toda esa generación nucleados en torno un poco a belleza y felicidad, ¿no es cierto? Sí, pero incluso ellas vinieron después. Sí. Fernanda Laguna, Cecilia Pavón, yo no tenía ni tengo demasiado contacto, o sea, no relaciono, por ejemplo, a Roberta Iannamico con la escritura de ellas.
Claro. Fue una literatura en la que tardé en acceder, pero sí me acuerdo a Helder, por ejemplo, mencionándomelas cuando yo todavía no sabía quiénes eran. Pero me parece que vinieron un poco después, sí, son todas más jóvenes que nosotros. Sí, sí. Sí, yo coincido exactamente con las apreciaciones de Laura. Eran, digamos, eran los libros, ¿no? También como referencias, al menos de la gente de nuestra generación, ¿no es cierto? Lo mismo los libros de Laura, o sea, parecería ser que estamos en una cuestión autorreferencial, pero es que eran nuestros horizontes de lectura, ¿no? Digamos, eran los horizontes con los cuales uno dialogaba o veía o se posicionaba. Porque después, bueno, autor o poeta más grande, bueno, uno tendría que pensar en el caso, bueno, de Leónidas, ¿no? Leónidas, bueno, es también una figura un tanto, si se quiere, como excéntrica por la edad, que es mucho más grande, pero a su vez comienza a circular en una forma muy tardía, entonces es un anciano joven, ¿no es cierto? Una cosa bastante extraña, pero sí, coincido con ella, y bueno, y Puntum fue también un momento fuerte, ¿no? Fue como un momento muy intenso, porque ahí, bueno, metal pesado, ¿no? Los libros de Alejandro, bueno, se estaba instalando una cosa extraña, potente, ¿no? Eh, Incluso todos los textos de Alejandro tienen, es una cosa rara, y por ahí hasta me pasa más con Alejandro que con Gambarota, ¿no? Tiene una cosa que solamente me lo ha producido Roberto Arlt. Es decir, bueno, hay algo que es como una cosa, una cadencia, no sé qué, pero los textos en prosa, Perdón, es Mario más, está hablando de Alejandro Rubio, pero no sé si dijiste el apellido y sí, no sé si Alejandro todos. Rubio. Alejandro, yo digo, no sé qué, pero hay algo que vos te pones a leerlo, Alejandro, y ya querés, te queda en la cabeza, y hasta sin quererlo empezás a reproducir, ¿viste? Tenés que tomar un poco de distancia de eso, ¿no? Y hace poco se había puesto a hacer una especie de audiopoemas que improvisaba, ¿no? ¿Vos lo escuchaste, Ana? Sí. Yo no. Este, eh, unos, pero por Facebook, y por ahí decía: ahora he descubierto que la arquitectura barroca de mis pulmones son mi mejor obra de arte. Pero sí, digamos, coincido, eh, fueron nuestro horizonte de formación, nuestro horizonte generacional. Bueno, hablando de los libros, quería preguntarles qué libros son los que acompañan o marcaron su propia escritura. Siempre quiero tener una respuesta lista para esa pregunta Sí. y no la tengo porque me parece que va variando según las épocas. Como en esas épocas son estos libros que mencionamos, más muchos otros. Sí. En mi caso, mucha poesía estadounidense, y además yo en esa época empecé a traducir también poesía estadounidense por gusto, porque quería ver qué salía. Entonces, bueno, Williams, Pound, Eliot. Sin embargo, muchas veces me parece que el que de alguna manera más férrea es el que sigue llevándome hacia lo que no me sale, es Wallace Stevens, que por años dejo de leerlo y cada vez que vuelvo a leerlo digo, pero esto era lo que yo quería escribir, me fui totalmente para otro lado. Claro. Pero no sé quién puede escribir como Wallace Stevens, por otra parte. Para mí, una figura, digamos, que siempre
me ha interpelado y me resultó inquietante, pero no solamente su poesía, sino, digamos, su figura completa, ¿no? De Pound, justamente. Pero los cantos o cantares, por supuesto, pero aparte, esa figura tan extraña, ¿no? Digamos, el sujeto de carne y hueso, Pound, ¿no? Alguien que era norteamericano, pero que estuvo en toda la movida en Inglaterra, después se fue a Italia, se volvió medio facho, no, medio no, del todo, casi, ¿no? Entonces, alguien que provenía de una potencia hegemónica se va con los vencidos, ¿no? Y prácticamente que es norteamericano, pero deja de ser norteamericano. ¿No? Entonces me hace acordar un poco a la figura del guerrero y la cautiva, ¿no? De Borges, ¿no? El que está en el centro de la civilización y se va con los bárbaros, se va con los indios, a las tolderías, ¿no? Porque según nuestro imaginario hoy, dejar Norteamérica para irse a la Italia fascista era un poco abandonar el centro del mundo e irse a las tolderías, ¿no? Y el tipo se fue allí y como dijo, no me acuerdo si quién era, Tácito o quién, Victrix causa dis placuit sed victa Catoni, ¿no? Los dioses estuvieron con los vencedores, pero Catón con los vencidos. Y ese fue el destino de Pound, ¿no? Estar con los vencidos, con los derrotados, y después encerrado en una jaula, y después en un manicomio, y llegó a Italia, y lo primero que hizo fue, ¡ay! Digamos, esa figura me inquietó siempre, ¿no? Y aparte ese proyecto tan extraño de hacer el canto de la humanidad, una cosa pero desmesurada. Todo él es desmesurado. Pero sin embargo, a mí lo que me pasa con Pound es que para mí siempre fue, y cuando, igual que con Stevens, vuelvo a leer algunas cosas suyas, más como una referencia teórica, porque en sus ensayos todo lo que él dice también es mi manera de pensar la escritura y que muchas veces no puedo relacionarlo con esas cosas desmesuradas que él mismo escribió, ¿no? Todas sus propuestas. Y sin embargo, las vuelvo a leer cada vez para mí, para los talleres, todos sus manifiestos, el libro este tan hermoso que se llama El ABC de la escritura. Bueno, después no puedo relacionar con ese otro Pound de los cantos donde necesitas que te haga alguien la glosa para saber de qué está hablando en cada línea. Claro, claro. Porque en eso yo ya no me siento tan cercana. A mí siempre me impresionó eso, y no sé si en la escritura o qué, pero como que hay algo que me llama, que me pulsiona. Y bueno, el ABC de la lectura, siempre como me decía Helder, ¿no? La primera parte es entendible, la última parte, si la entendés... Es cierto, pero toda la propuesta imagista es una hermosura, sí. Es como lo lees. Es tremendo. Es tremendo. No, la propuesta imagista y la propuesta hasta política y de política de la lengua, ¿no? O sea, una nación decae cuando decae su lengua, ¿no? Y cuando habla del lenguaje el lenguaje nebuloso de las clases fraudulentas. Sí, del lenguaje como la herramienta básica para pensar, y si no tenés esa herramienta limpia y afilada, no vas a poder no solo escribir bien, sino pensar bien. Son unas cosas muy hermosas. Yo se lo leo a mis hijos, se lo leía a mis hijas cuando no querían aprender análisis sintáctico. Claro, pobrecita. claro. Pero, y aparte, uno puede decir, bueno, también viste, Laura, cuando hace esa catalogación de los que son, de los distintos tipos de escritores, ¿no? Los iniciadores, los maestros, los imitadores. Suena puede parecer medio elitista o medio facho, pero es real también. Es real, o sea, hay uno que se le ocurrió una bocha, una cosa, después viene otro que la perfeccionó y después vienen los otros que siguen, que imitan, y al final la última categoría es divertidísima, los creadores de manías, ¿no?
Esa no me la acordaba. Pero de Sí, todas sí. maneras, yo igual quisiera agregar, por ejemplo, poetas que en los últimos, no sé, 20 años sí me son siempre, o sea, los poetas de quienes todos los meses leo algún poema, que Mm, son Circe Maya, Jorge Tellier, Estela claro. Figueroa, y después el primer poeta que yo leí cuando era chica, bueno, no era para nada el primer, pero el primero en otra lengua y que para mí me influyó en mi escritura mucho más por sus relatos que por su poesía fue Dylan Thomas. Lo Claro. leí en castellano y cuando pude lo leí en inglés. La poesía de Dylan Thomas, aún hoy decís, no sé qué está diciendo este señor en la mitad de los casos, pero me sigue emocionando como cuando tenía 14 años y lo leía. Pero hay un libro de cuentos de él que se llama Con distinta piel, que por algún motivo me llevó hacia un montón de cosas que tuvieron que ver con lo que yo escribí después. No sé decir bien por qué. Y todo ese misterio de Gales y toda su vida, y me leía sus cartas y su biografía, era como esos personajes que te hacen querer ser parte del mundo de la literatura y todavía no sabes bien en qué consiste el mundo de la literatura, Mm, digamos. Y fue él. Así que bueno, nada, o sea, es muy, muy mezclado, me sí. parece. Eh, y, y bueno, y acá Hellman también tuvo lo suyo. Las operaciones de Hellman, a lo mejor más que la poesía, esas operaciones extrañas de cruzar, ¿no es cierto?, Santa Teresa con esto y el otro, esos cruces raros, esas sintaxis raras también, eh, digamos, fueron en su momento, digamos, no obviamente adheriendo al programa poético, ideológico, germaniano, pero ¿por qué no? En algunos costados de esos costados más radicales de Hellman, sí, también fueron al principio una referencia. No sé si referencia, pero un autor ahí. Sí, para mí hubo muchos nombres que yo fui como recuperando, que yo conocía, pero no me interesaban cuando Mm, tenía 25 años, pero fui recuperando cuando fui creciendo o envejeciendo incluso. Eh, ¿No? Como también Irene Grus, a quien yo no leía cuando tenía tiene la 25 cruz, años, o claro, Mirta Rosenberg, a quienes claro. empecé a leer de un poco más grande, pero me fueron también muy importantes. Eh, y Juan Gelman también está entre ellos. El que sí leía cuando era más joven era Joaquín Giannuzzi. Él sí, para mí Claro, también fue. claro. Bien, ahora, Mario, si te parece, vamos a hacerte un par de preguntas en torno a los libros que leímos. Ujú, Eh, y la primera de ellas tiene que ver con la idea de cuaderno, ¿sí? Charlando pensábamos que se puede pensar al cuaderno como una instancia preliminar de la publicación, como un soporte, como un lugar de ejercicios literarios, matemáticos, ejercicios, en fin. Eh, y nos preguntábamos por qué, y, y- y espero que te luzcas en esto, por qué lleva el nombre de cuadernos, cuadernos de lengua y literatura. bueno, no hay por qué lucirse, ¿eh? Esas infamias de lucir, no, mira, no solamente no me voy a lucir, sino que la respuesta va a ser completamente deceptiva. Yo tenía idea cuando empecé la carrera, había un flaco de Viedma que él había dicho, que escribía que a su libro le quería poner ejercicios. Yo dije, uy, la puta que la parió, qué lindo título, cómo me gustaría ponerlo. Pero después perdí contacto con él. Yo no sé si escribió ese libro, Ejercicios, o no lo escribió. Él se fue, en el año 86 se volvió a Viedma, casi perdí contacto. Así que comencé, digo, tengo que pensar otro título, algo que tenga que ver con la misma cosa, de algo como que se prueba, que se experimenta, ¿no? Digo, Alberto ya habrá escrito ejercicios, pero no me enteré, tampoco tenía internet, entonces pensé, esta idea de cuadernos de lengua y literatura se parecía un poco lo más cercano,
a esta intención de generar algo que sea un espacio, como, digamos, como una cosa provisoria, y que se abriese la posibilidad también de una cierta cosa secuencial, abierta, de campo de experimentación, qué sé yo. Yo tenía los, los cuadernos de la lengua, que lo tenía ahí, que era el viejo manual, ¿no?, de Elsa Rizo de Sperber. Y dije, puta, mirá qué lindo. Poner una cosa bien, que sea así, bien áspera, bien que suene a manual de secundario, ¿viste? Que suene a cosa fierrera, metalúrgica, seca, astringente, ¿no? Y bueno, un poco surgió ahí, ¿no? Como la idea de un cuaderno, un lugar de... Aparte, viste que esos libros tenían también como cuadernillo de ejercitación, viste, te ponía puntitos para que vos... Bueno, era un poco esa idea, ¿no? Ahora, lo más lindo de todo es que hace cosa de 3, 4 años me lo encontré de vuelta a Alberto Fritz y le dije, che, ¿escribiste ejercicios? No. O sea que toda mi vida corría atrás de un fantasma inexistente. Podría haberle puesto ese título, que sería pertinente también. No lo hice por un libro que no existió, por un proyecto que quedó trunco. Así que bueno, le dije, no sé, en algún momento capaz que te lo afano el título. Ah, bueno, dale. O sea, es loco el tema. Bueno, yo creo que hay unas pequeñas anécdotas, ya que estamos hablando de anécdotas. Sí, vos sabés que me gustaba esa idea de, más que de libro cerrado, de algo que fuese abierto, que permitiese como o continuidades o acumulaciones, ¿viste? Obviamente, a ver, yo tenía Pound que había escrito los cantos, pero yo no me voy a poner a hacer canto, lógico, Pound, que yo hizo Pound. Yo pensaba más bien en alguien que hoy es un poeta que ya sé que sus acciones cotizan a la baja, ¿no es cierto? Pero que era un poeta que nació acá cerca, en Dorrego, que es Juarrós. Y Juarrós tenía sus libros que eran las poesías verticales. Poesía vertical 1, 2, 3. Dije, está bueno eso también, ¿viste? Roberto Juarrós. Hoy en día yo decís Juarrós es más o menos como mencionar a Mallea, ¿viste? No, pero bueno, perdón, no creas, ¿eh? Hay mucha gente joven que yo conozco que lee a Juan Rossi y le gusta. menos mal, me da mucha alegría lo que decís, porque Juarrós trabajaba una poesía por momentos conceptual, trabajaba una poesía ahí que, pues sabes que es interesante esto, ¿no? Cuando empecemos a quitarnos las cosas de las modas y las imposiciones y las cosas, eso va a ser muy saludable, loco, ¿eh? Digamos, empezar a buscar, a explorar en otros poetas que abran a otros campos, a otras tradiciones, incluso no solamente presentes, sino de la tradición. Me alegra mucho lo que decís de Juarrós, ¿eh? Pero bueno, proviene un poco de allí, ¿no? Esa Bien, idea. bien, buenísimo. Y ya que nombrás a Juarrós y esta idea de continuidad de obra, ¿no? Verónica tenía una pregunta que me parece que va para ese lado y que puede estar buena. Bueno, sí, hablando un poco del proyecto, leímos en una entrevista que para vos los cuadernos de lengua y literatura 1 y 2, los 2 primeros volúmenes, son como un poco más dispersos y que a partir ya del tercer volumen crees que como que hay un objeto mucho más definido o líneas de investigación. Entonces las preguntas serían, ¿en qué momento empezaste a notar la continuidad del proyecto y por qué? ¿Y qué líneas de continuidad y de ruptura notás entre los distintos cuadernos? Ajá. Mirá, a ver, los primeros cuadernos fueron, podríamos decir, en un sentido clásico, pensados como textos
digamos que son como volúmenes o antologías de textos aislados, breves, que eran como un campo de experimentación de distintas textualidades, de distintas combinación de elementos. Yo lo pensaba más que nada en ese momento. Para mí un texto que había sido muy importante era, no me acuerdo ahora bien el título, pero es el ensayo de Jaime Ross sobre Borges, ¿no? Donde planteaba a Borges como un nominalista para el cual todos son signos que están en la superficie sin espesor casi de profundidad, ¿no es cierto? Y que entonces puede apropiarse de todos esos elementos como si fuesen contemporáneos, ¿no? La tradición, lo presente, lo antiguo, como buen nominalista, ¿no? Todo es materia verbal, que está presente sobre un mismo plano de inmanencia. Y eso también lo pensé desde la química. Para mí la química en ese momento fue un modelo muy importante, ¿no? La combinación de elementos, ¿no es cierto? Digamos, así como en la química tenemos elementos que tienen valencias, que se combinan entre sí y forman nuevos compuestos, yo pensaba también, digamos, los elementos verbales, las tradiciones como elementos combinables, ¿no? Entonces, fíjate vos que hay dos cosas extrañas allí. Por un lado, algo que proviene más del aspecto de los signos, y por otro lado, algo que proviene de un modelo de las ciencias naturales, ¿no? Como elementos que se combinan para dar un nuevo compuesto. Ahora, lo que pasa es que a partir del volumen 3 y sobre todo del volumen 4 empecé a pensarlo ya en términos casi de, de poemas libros, ¿no? O sea, más que poemas sueltos, como poemas que tienen un eje temático, que tienen un núcleo firme, ¿no? Un poema libro. Y bueno, y ahí se fueron abriendo y experimentando hacia otras posibilidades y hasta abrirse incluso a la prosa, ¿no? A la prosa por una necesidad de ampliar, de expandir, de desarrollar determinados núcleos temáticos para los cuales el verso me quedaba estrecho, ¿no? Porque yo tenía por momentos necesidad o de pensar, meditar, reflexionar o narrar alguna cosa, algo, y el verso en ese sentido es relativamente limitado, ¿no? El verso que tiende hacia la condensación, y yo necesitaba un poco más de expansión. Pero yo te diría que a partir, sí, del volumen 3, un poco como la cabeza fue cambiando en ese sentido, ¿no? De pensar en unidades mayores. No sé si con esto te respondo. Sí, sí, perfecto. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es si te parece que en los cuadernos de lengua y literatura se encuentran como en un espacio intermedio entre lo popular y lo culto o académico, o si simplemente conviven ambos espacios como en una misma bolsa, digamos. Mira, es una buena pregunta. Es posible, es muy posible que convivan las dos cosas. Tampoco hay un efecto de ser populachero, decir, bueno, amplío el mercado, si me dijo a tal. No, son las cosas que surgen, que nacen. Yo creo que interviene mucho también, ¿sabes qué? La labor docente, ¿no? La docencia en eso también me ha ayudado, porque cuando uno, viste, tenés que llegar a un pibe, tenés que llegar a alguien, tenés que captar la atención, ser amable, hospitalario, bueno, eso también vos sabés que me ha modalizado un poco la forma de escritura. Yo tuve una satisfacción muy linda hace un tiempo acá en Bahía Blanca, hace ya unos años, una amiga que daba clase en un secundario de adultos, dio unos fragmentos de uno de los volúmenes que edité allí en Eterna Cadencia,
y un día me llama por teléfono el Teque es el que tiene el carro que vende hamburguesas ahí en la plaza, y me quiso llamar emocionado para decirle lo que le había gustado, ese fragmento, qué sé yo. Yo digo, a mí me agarró una emoción, digo, porque digo, puta, pero poder llegar también al corazón de alguien que no proviene de un circuito específico, y poder llegar a eso sin, creo yo, el público, el lector dirá, sin caer en lo populachero, ¿no? En el guiño fácil, porque digo, las boludeces que escribo ahí son boludeces aburridas, ¿viste? Qué sé yo, de una piedrita, de una cosa, y no es tampoco para que me compro este libro y lo disfruto en lectura de fin de semana, no. Pero bueno, evidentemente hay algo, si se quiere, que permite o habilita un doble o triple registro de lectura. Me parece que es interesante tu pregunta. Está bien, está muy bien pensado, ¿no? Pero digo, insisto en esto, no es un efecto buscado de querer ampliar el público. No, como sí que se hubo en la década del 60, cuando empezaron a escribir el coloquialismo, con una clara intención política de ampliar el público receptor. No. Bueno, yo voy a hacer otra pregunta. En Cuadernos de Lengua y Literatura aparecen de manera muy fuerte las casas abandonadas, viejas, la degradación progresiva. ¿Por qué te interesan esos temas, Mario? ¿Por qué me interesan esos temas? Porque tengo los ojos en la nuca. Y yo tengo un poco la enfermedad de la nostalgia. Es así, es más, en realidad esta reunión de ahora ya está alimentando la nostalgia futura. Y bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, me interesa de qué modo justamente de lo degradado o de lo destruido o de las ruinas, se puede hacer algo y se puede dar una nueva posibilidad de vida. Porque aparte que, fíjate vos que vivimos en el mundo de la obsolescencia, no solamente programada, sino acelerada. Todo deviene inmediatamente viejo, todo deviene inmediatamente descartable, ¿no es cierto? Y digamos, el pensar que algo tuvo vida, o que en determinado lugar o en determinada ruina hubo vida, digamos, eso es, no sé, es una cosa que me toca, o sea, es como, no sé, yo lo pienso como viste, el ángel de la melancolía de Durero, ¿no? Por ahí a lo mejor es algo que tiene que ver de remar a contracorriente del mundo de la evanescencia, ¿no? Pienso por ese lado. Bueno, también habíamos pensado algunas preguntas para Laura, después de los libros que leímos. Y la primera era, porque a partir de que habíamos leído una entrevista que tu escritura partía de una sensación de estar ante el mundo, nos pasó que leyendo Las últimas mudanzas, nos parecía que el yo poético realizaba un trabajo de observación y descripción de lo que estaba viendo. Entonces lo que queríamos preguntar era qué papel juega para vos la observación en la poesía. Juega para mí un papel central. ¿Decías algo, Ana? Quería decir mientras tanto que cuando Laura marcaba como primer libro, como libro representativo, ilustrativo, Tuca de Fabián Casas, y decía, puede ser Tuca, puede ser El Salmón, ¿no? Por esos poemas
que hay gente joven que se sabe de memoria. Nosotros, Tuca es el primer libro que vimos en este taller 2, es el primer libro que leyeron, el taller en el que leyeron algunos de los primeros libros de algunos de los poetas y las poetas que escribieron en ese momento. Algunos siguen escribiendo, de hecho, la mayoría. Y usábamos a Fabián Casas siempre era como nuestro, digamos, como nuestro paredón de rebote de la pelota, ¿no? Decíamos, sí, pero mirá, lo hace distinto porque Fabián Casas, y agarrábamos y leíamos un poema de Fabián Casas, y después nos reíamos porque decíamos, lo estamos usando a Fabián Casas para destrabar todas las situaciones que tendrían que ver con una diversidad en la poesía de los 90, y entonces era, bueno, lo que hace no es lo que hacía Fabián Casas, ¿no? Y en ese sentido me parece que Tuca funcionó de la misma manera, como un libro emblemático de los 90, y como un libro como un libro con el que se podía cotejar, que de alguna manera se entendió como que eso era la poesía de los 90, y con el que nosotros fuimos cotejando las diferentes escrituras, ¿no? Nos salvó en varias ocasiones leer 1 o 2 poemas de Fabián Casas para que se vea que era otra cosa lo que pasaba, por ejemplo, en los poemas de Laura Whitner o en los poemas de José Villa, etc. Sí, para mí, así como Mario decía que tiene la enfermedad de la nostalgia, que probablemente yo también la padezca, yo tengo la enfermedad de la observación, de la percepción, digamos. No sé si la observación tiene solo que ver con la vista en su definición, porque el verbo observar, pero lo llamo más percepción porque es la vista, es el oído, es el olfato, es como una especie de percibir desenfrenadamente sin poder poner un freno a eso. No solo en la poesía, tiene un papel central en la poesía para mí, en lo que yo escribo, porque tiene un papel central en mi vida. Es casi como una... Claro. Es casi como una compulsión, digamos. Yo me siento a tomar un café en un lugar e inmediatamente sé quién está sentado en cada mesa, qué tiene puesto y de qué están hablando en cada mesa. Aunque yo esté llevando una conversación con la persona con la que fui a tomar un café, siempre empiezo a decir, ¿escuchás? ¿Viste lo que están diciendo? Y la otra persona me dice, no tengo idea, ¿cómo puedes escuchar? O sea, hay como una situación, y si en una mesa se están peleando, alguien se para, entra una persona nueva y se sienta con esos dos que están en esa mesa. Es como, realmente pienso que es un comportamiento compulsivo, pero después en la escritura, y sí, creo que en lo que escribo va a reformularse y a todo eso, pasando por el tamiz de lo emocional, obviamente, no es solamente una descripción de lo que yo estoy viendo, pero hay como esa fusión entre lo que percibo y que no soy yo, a eso me refiero, al mundo, a las otras personas, a la luz, al olor que viene en este momento de que un vecino esté cocinando, a sonidos que estoy oyendo acá en el pulmón de manzana, lo que dicen en un balcón, lo que dicen en otro. Es como una especie de atención permanente que me parece que es un poco el colchón sobre el que escribo y lo que me da ganas de escribir. Casi nunca se me ocurre, mi impulso de escribir viene de un sentimiento limpio, de una cosa mía sola limpia, es una cosa mía fusionada con todo lo demás. No sé, me inventé esta teoría en este momento, ojalá que tenga sentido, pero en la vida es así, en la escritura pienso que es así. Tal vez volviendo a Eliot y a Pound, esa idea de correlato objetivo que proponía Eliot, ¿no? De tomar un objeto o algo y hacer recaer sobre esa cosa lo emocional o las ideas propias que uno tiene. Ahora se me ocurre que puedo tomar como correlato objetivo el clima, la luz, algo que alguien dice al pasar, un movimiento que hizo una persona cuando me la crucé en la calle. No sé. Más o menos intenté responder.
Muchas gracias, re lindo. ¿Cómo? Sí. Bien, Laura, ahora siguiendo un poco con las lecturas que nosotros hicimos, pensábamos que tanto en el pasillo del tren como en las últimas mudanzas, la cuestión del viaje pareciera estar muy presente. Entonces la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué relación encontrás vos entre poesía y viaje o desplazamiento? Sí, el viaje siempre estuvo para mí como un imán, algo muy especial. Creo que el viaje puede ser el viaje hasta acá 10 cuadras a comprar algo, el viaje de acá a Rosario, el viaje de acá a Inglaterra. Hay algo en ese movimiento donde me parece que se mueven las cosas o las ideas, por más que paso yo muchísimo tiempo dentro de mi casa, por mi trabajo y también un poco por gusto, hay algo en ese movimiento, en ese cambiar de escenario, que quizás tiene que ver, lo pienso ahora, ¿no? Con eso que acabo de decir, cuando cambia lo que hay alrededor mío, es cuando quizás encastra algo que yo tenía ganas de escribir, pero que si estoy acá metida en mi casa, no va a salir. Las ideas, o sea, ciertas sensaciones, yo nunca sé bien qué voy a escribir, ahora estoy escribiendo muy poco, de hecho, pero mira, ahora que me lo decís, hoy justo le decía a una amiga que en los últimos 2 años identifiqué un montón de esas cosas mínimas, ¿no? Esos plumazos que yo ya a esta altura, porque me conozco, sé que son lo que me impulsaría a escribir algo, intentar escribir, y sin embargo no lo escribí. A veces hasta llegué a agarrar la lapicera o a la computadora y se me deshizo entre las manos. No, son cosas que en otra época cuando me pasaba eso, por lo menos yo tomaba una nota en mi cuaderno, que es una especie de diario, cuaderno, y a veces ni siquiera he tenido ganas, porque cuando llegué al cuaderno no sabía ni bien cómo anotarlo y me parecía que ya no tenía ningún interés. Y ahora que vos me preguntas esto, me pregunto yo si tendrá que ver con la inmovilidad de estos últimos 2 años, con no cambiar el escenario, con no viajar, con no cambiar la velocidad. No sé, me da un poco de consuelo pensar que es eso y que no es que yo estoy totalmente quemada y no voy a volver a escribir. En los últimos, yo estuve muy adentro en la pandemia, me asusté mucho y además se me enganchó con otras situaciones de mi vida muy feas y muy traumáticas, un duelo, o sea, se me enganchó muy directo y entonces ya no sé discernir qué fue, pero hace poco empecé a salir un poco más, a ver gente y en los últimos 2 meses me vino como el envión, hice como 4 pequeños viajecitos acá cercanos, ¿no? Qué sé yo, fui a Entre Ríos, fui a Mar de las Pampas, fui a Mercedes, al campo, y ya esos viajes empecé a sentir como ese movimiento, ¿no? Como no escribí nada, igual no llegué a nada, pero hay algo para mí en eso que tiene que ver con escribir y que aparte ubico desde muy chiquita. En las vacaciones con mi familia yo solía escribir y siempre había como cosas que recuerdo ahora como un puntum podría decirse, ¿no? Como situaciones de las que no sé si surgió escritura, pero que recuerdo, por ejemplo, recuerdo íbamos mucho con mi familia a Mar del Plata en invierno, en las vacaciones de invierno, porque una tía mía tenía un departamentito ahí muy chiquito de un ambiente donde nos amuchábamos con mi mamá, mi papá, mi hermana, yo, y cuando nació mi hermano, también mi hermano, tirados ahí en colchones. Y tengo, por ejemplo, una sensación que yo puedo definir como literaria, aunque no puedo decir por qué, del puerto de Mar del Plata. De volver de un paseo en el puerto de Mar del Plata y que hubiera algo en esos barcos, en ese agua, que a mí me hiciera pensar en escribir. No es que después lo haya escrito, y quizás tenía 10, 11 años. También íbamos mucho a Córdoba y como que siempre hay eso. Y después de grandes me pasa casi siempre que cuando escribo es en las vacaciones, en los viajes, por lo menos las notas, el primer impulso de un montón de poemas está en ese movimiento. Es, bueno, mira, no estoy más acá y ahora de golpe estoy acá. Y todo este lugar existía y yo no estaba y no lo estaba viendo. Y de pronto lo estoy viendo y
no sé, creo que estoy divagando y que no puedo ir al punto y decir algo concreto y podría estar así. Hay algo de esto de los viajes que pienso mucho últimamente con mi novio, es un poco raro decir mi novio a esta edad, pero francamente es mi novio, cuando viajamos juntos se produce una fricción que a lo largo de los años yo pude por lo menos definir, que es que a él le gusta viajar. Yo le digo que él necesita cubrir terreno. Si vamos a una ciudad, él necesita cubrir terreno a pie, sentir que sus pies están tocando la mayor cantidad de kilómetros cuadrados de esa ciudad o del pueblo a donde vayamos. Camina, 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 y hay algo en ese caminar tan rápido que me hace sentir que lo contrario de lo que siente él. Él siente que se está apropiando de ese lugar y yo siento que me lo estoy perdiendo, porque yo no puedo percibir tan rápido. Y además yo me canso, no me gusta la actividad física, entonces me concentro en no agitarme, en que no me empiece a doler la cadera y esas cosas. Y para mí yo podría viajar haciendo o sea, me encanta caminar y conocer, pero yo necesitaría quedarme un día entero en una esquina, sentada, tomando café y observando esa gente que pasa, pensando, ¿cómo será ser de acá? Eso es lo que a mí me interesa. ¿Cómo será vivir acá? Pertenecer, que esta esquina que para mí es nueva, sea que yo me vengo a sentar, descubrí este café divino, pero esta gente puede venir todos los días de su vida, porque vive, ¿cómo será? Y qué olores hay, cómo cambia la luz cuando el sol se pone, cómo pasa de las 2 de la tarde a las 6, cómo cambia la gente que pasa por esta esquina. Entonces, es un poco como que es el viaje, pero también es la quietud dentro de los viajes. Entonces, no sé, no sabría cómo definirlo, pero tiene que ver, sí, con cambiar de lugar, pero no necesariamente con moverme tanto, algo así. Muchas gracias. Bueno, esta siguiente pregunta tiene un poco que ver con el movimiento, pero en otro sentido. Pues que vimos que en algunos de tus poemas producen un efecto como de corrección en vivo o de exposición de un proceso de ajuste, y queríamos preguntarte por qué decidís incluir o mantener este periplo en el poema. Sí. Hay algo que me resulta, ¿sabes que no lo había pensado y ahora que me lo decís, escuché hace poco una entrevista a Tute, el historietista, ¿lo conocen a Tute? El hijo de Caloi, No. donde que hace tiras, hace historietas, hace unas cosas muy hermosas, y le preguntaban en esta entrevista por qué muchas de aparte de los libros y las tiras que hace, tiene un recuadro diario, no sé en qué diario, en La Nación, me parece. Y le preguntaban por qué muchas veces en esos recuadros él tacha, pone lo que dice un personaje y después quiere corregirse y lo tacha, y en vez de, o sea, él podría corregirlo y de entregarlo al diario ya bien, prolijo, deja la tachadura. Por ejemplo, que una persona va a decir, hola, buenas tardes, y entonces tacha el tardes y pone noches, ¿no? Y entonces justamente le preguntaron, ahora que me preguntaste esto, Martín, pienso que es parecido, ¿no? Es como esa cosa de, ahora estoy tratando de recordar, como que él dijo que le gustaba dejar ese proceso, que al principio él lo corregía, pero que después le pareció más elocuente y más vivo dejar esa tachadura, como que le gustaba que los lectores vieran que él había pensado una cosa y después otra, o que él había titubeado, y me pareció llamativo en una cosa que es una historieta, que es un solo recuadro además, ¿no? No hay tanto. No es porque yo quiera contestar lo mismo, es solamente que me acordé que tipo hace un mes escuché esto, por eso. A mí creo que el proceso de hablar y de escribir es de las cosas que más me entretienen en la vida. Entonces esa manera de decir, voy a decir una cosa, no, mejor la puedo decir así, pero me gusta que quede ese rastro de que la iba a decir de otra manera. Y supongo que dejarla en el poema no es una verdadera corrección, porque yo corrijo muchísimo y saco y acorto los poemas y cambio una palabra por otra. Entonces, supongo que es más una cosa de indecisión, de decir, iba a decir esto, ahora se me ocurrió que quiero decir esto, pero en realidad también quiero lo anterior.
vivo en la incerteza, vivo en la indecisión, no puedo elegir ni el gusto de helado cuando voy a la heladería. Entonces, supongo que tiene que ver con sumar y decir, bueno, es mi poema y si yo quiero no me decido. Y creo que la mejor manera es la segunda o quizás la tercera, pero creo que las anteriores también ayudan a ir diciendo, me gusta, no me asusta para nada el error, doy por hecho que vivo en el error en todos los sentidos posibles, no solo en la escritura. Y ahora, si después me parece que eso no queda bien en el poema, lo saco. Supongo, porque de verdad corrijo muchísimo. Pero supongo que es una cosa medio inclusiva, de puede ser esto, pero también esto, se puede decir así, pero también así, y un poquito mejor ajustando así, supongo que será eso, no sé. Me daba risa porque decías, es mi poema y si quiero pongo las dos cosas y me pregunto qué pasa cuando no es tu poema, pero no es exactamente eso lo que dice la siguiente pregunta, aunque es parecido. La pregunta es, ¿qué pensás que hay del trabajo de traducción que habitualmente haces en tu propia escritura? Del trabajo de traducción, o sea, no de mi escritura en la traducción, sino de traducción en la escritura, decís vos, para el otro Claro. lado. Sí, al revés. Supongo, bueno, está esa vieja idea de que escribir ya es traducir, ¿no? De pensamientos a palabras o de, en este caso, percepción a palabras, como cada vez me cuesta más esto que yo digo de tener un pensamiento, una sensación y no poder ponerlo en palabras. Hay algo de ese proceso que es como una traducción que se me está interrumpiendo últimamente, ¿no? Como con qué palabras llegar, porque yo creo que antes se me producía casi automáticamente, porque a mí me parecía directo la palabra, o me parecía por lo menos la música de las palabras que quería. Y ahora estoy como dudando más, pero creo que hay algo ahí que es una traducción. También hay muchas veces es una traducción literal, porque a veces algo se me presenta con la música del otro idioma, porque al trabajar tanto con el inglés, y a veces hasta con la música de otro idioma que no manejo, o que manejo un poco, como el italiano, que sí es un idioma que me encanta y que estudié mucho, aunque ahora lo tengo medio lejano, pero a veces me pasa con idiomas que de verdad no manejo, por ejemplo, cuando miro películas o series y se me empieza a pegar, o sea, hay algo de la cadencia y la música de otros idiomas que a veces me da ganas de escribir algo y no sé qué es. O sea, hay una traducción ahí para hacer. El año pasado estaba viendo una serie francesa y también durante todo el periodo de aislamiento con Juan, con mi novio, vimos muchísimas películas francesas y alemanas de esas viejas que ya habíamos visto hace 1000 años y otras nuevas que no habíamos visto, y hay algo de la música, de los idiomas, o una palabra, ¿no? Que me obsesiono, ¿no? Como que me había quedado, había visto esa serie 10%, no sé si la vieron, de los agentes, que no sé, contra todo pronóstico me encantó, pensé que la iba a detestar, porque en general las series que la mayoría de la gente le gustan, yo no, hay algo que me pierdo y no puedo entender y me siento muy mal porque pienso que es, bueno, pero esa me encantó. Y entonces no podía parar de decir, es una ridiculez, no podía parar de decir la palabra incroyable. Yo no sé francés, no sé nada de francés, no sé pronunciar el francés, pero estuve días tratando de pronunciar, o sea, la palabra increíble en francés, incroyable. Y la decíamos con mi hija, que también miraba la serie por su lado, porque la vio más atrás. Y a veces hay algo de estas tonteras, de esta intentar poner la boca de una manera, intentar que el sonido me salga de una manera que yo no sabía producir hasta el momento, que tiene que ver con lo que yo escribo. No sé cómo explicarlo. Y es, de algún modo, me parece que es una traducción, algún tipo de traducción. No, yo quería hacerles una pregunta, bueno, agradecerles para ir cerrando, agradecerles muchísimo. Para mí es súper emocionante que estén acá, los dos rulientos, ¿no? Cerraron los dos rulientos de la poesía argentina. Y bueno, dos personas que siempre leí mucho, en realidad,
que siempre entraron en los programas sucesivos que nosotros damos de una cosa y la otra, cuando metemos poesía en los seminarios, y que quiero mucho por otro lado. Entonces, agradecerles y tirarles la pregunta de cajón del final, que es ¿qué están escribiendo? Si es que están escribiendo algo, supongo que sí. Después de lo último, bueno, Mario acaba de publicar el Tratado de Iconogénesis, y vos el de la traducción más o menos que acabás también de publicarlo, pero esa era la pregunta, los dejo contestando eso. Bueno, sí, yo publiqué ese texto, ese Tratado de Iconogénesis, en realidad es un texto que ya tiene un par de años, uno año y pico, dos, se retrasó la publicación por una cosa y la otra. Y el año pasado, no, el año pasado estuve, algo de esto estuve charlando con Carlitos cuando nos vimos acá en Bahía ayer. El año pasado también con pandemia y todo eso, estuve escribiendo como loco, estuve escribiendo como bestia, pero no literatura, estuve escribiendo ensayo, investigación. Y me dio, ya sé, me toca a mí lo políticamente incorrecto, ¿no? Pero bueno, digo, me dio tanto placer o más que la literatura. Lo que estuve leyendo, investigando, tomando nota, una máquina, metido ahí, truco, y bueno, me quedó un ensayo como de 380 páginas, nada que ver con la literatura, pero absolutamente nada que ver. Fue una oxigenación por unas derivas históricas que estuve investigando, de cosas de acá de Bahía Blanca, me derivé del tema de masonería, me metí en ese tema y ya que Laura hablaba de viaje, bueno, eso fue un viaje a la estratosfera. Fue un viaje a la estratosfera y un viaje abajo, al centro de la Tierra también, ¿no? Así, como una especie de infierno, purgatorio y paradiso. Pero bueno, eso quedó allí, listo, ni me calienta publicarlo eso. Y ahora, bueno, ahora en el verano voy a ver si arranco a concluir un proyecto que tengo pensado ahí, hace rato una vieja deuda pendiente, volver un poco sobre algunas cositas literarias, ¿no? Me interesa trabajar sobre un libro en particular, ¿no? Estoy ahí sobre una biografía de San Antonio de Padua que me interesa, y bueno, quiero experimentar algunas cositas allí. Eso para este verano. Yo estuve, como les decía, estuve escribiendo muy poca poesía. En los últimos 2 años escribí algunos poemas, o sea, pienso que no escribí, pero después cuando vuelvo a mi documento me encuentro con unos 5 o 6 que me había olvidado que había escrito y que los di por cerrados, 5 o 6 poemas, pero más que nada estuve escribiendo mucho libros para niñes, que antes ya lo hacía, pero que lo estuve haciendo más y que donde encontré como un espacio que me encanta y que me permite probar distintas cositas con mis mismas obsesiones de siempre, pero con formatos un poco diferentes. En general, casi todos son para chicos chiquitos y son libros álbumes que me permiten, en muchos casos, cuando la editorial lo propicia, o cuando es un proyecto personal que todavía no tiene editorial, que es algo que también estoy haciendo bastante, me permite trabajar junto con una ilustradora o un ilustrador, y es un mundo que me fascina, trabajar de a dos, con distintos tipos de texto y distintos tipos de ilustraciones. A veces son propuestas de las editoriales,
bueno, es un mundo que me interesó muchísimo conocer, en el que me fui adentrando de a poco en los últimos 15 años, pero que en los últimos 3 o 4 años participé mucho más activamente porque me encantó aprender un montón de cosas, incluso de criterios editoriales, y esta cosa de inventar un libro junto con las imágenes, es un ida y vuelta. Qué La bueno. ilustradora es una cosa muy, muy hermosa. Estoy siempre súper abierta, incluso a que la imagen también me modifique el texto, me proponga el texto, me reduzca el texto, que es una cosa muy linda, ¿no? Como decir, bueno, si esto ya aparece en la imagen, entonces yo lo quito del texto. Y el trabajo con algunas editoras en ese sentido también fue muy lindo, muy emocionante, es una cosa que me calma mucho para estas épocas que no han sido muy buenas para mí. Es muy hermoso, y es muy hermoso ver el trabajo, el producto cuando llega el libro finalmente. Y mucho de lo que quizás podrían haber sido poemas tradicionales terminaron siendo, convirtiéndose en libros para chicos y chicas. eh, es una cosa que me encanta. Y por otro lado, estuve trabajando en un libro que salió hace 10 días, que es sobre traducción, pero también sobre la vida, un libro que salió por Editorial Entropía, que se llama Se vive y se traduce, y que tiene que ver, que en realidad son notas que yo fui tomando a lo largo de los últimos, no sé, 30 años, pero eran notas sueltas, notas que tenían que ver con algo de la traducción, o a veces las escribía en un blog que yo tenía, a veces las tuiteaba. Algunos eran archivos viejísimos que tenía perdidos, que fueron pasando de computadora en computadora, pero que nunca tuve la idea de que fueran un libro, que tiene que ver con cómo es vivir y traducir, trabajando de traductora o traduciendo por placer, cómo para mí se cruzan, se fusionan, ¿no? Cómo funciona físicamente traducir, a qué personas conocí gracias a la traducción, cómo es traducir junto con otras personas. Pero eran como notitas, y en algún momento pensé, qué sé yo, ¿cómo será que si esto fuera un libro le interesará a alguien? Es muy distinto de lo que yo escribí, de lo que nunca publiqué. O sea, yo siempre escribí diarios, llevo diario desde que tengo 19 años, pero nunca publiqué algo que no fuera poesía, o estos libros para niñas que también son poesía en general. Y en un momento me pareció que podía estar bueno, y en una de esas pedí uno de esos subsidios a la creación del Fondo Nacional de las Artes, y viste que cuando pedís el subsidio tenés que armar como un speech para decir esto es algo, no son 5 notas sueltas. Y en ese proceso de armar el texto para presentar, dije, no estoy mintiendo, es verdad que me gustaría hacer esto. O sea, traté, ¿no? Que viste que uno pone, esto se va a tratar, qué sé yo, de qué va a ser esto, pero cuando lo escribí dije, está bueno, capaz me gustaría escribirlo, después veremos si alguien querrá publicarlo. Y entonces, durante los últimos años una vez que supe que eso estaba encaminado, empecé a tomar muchas más notas, ya con la idea de que eso sí iba, pero igual eran notas como bastante desinteresadas, de cosas que se me iban ocurriendo. Y cuando finalmente me dieron este subsidio, dije, ahora tengo que hacer el libro. Y después a Entropía le gustó. Yo digo Entropía, pero la verdad es que este novio que voy mencionando de vez en cuando es uno de los editores de Entropía. Y qué lástima que ahora no esté Ana, porque esta sí que es una buena anécdota que me gustaría que Ana escuchara. Quizás ya se la conté, pero después se la cuentan o ve la grabación. Este chico que se llama Juan, que es uno de los editores de Entropía, un día me escribió, no nos conocíamos así por Twitter, y un día me mandó un mensaje privado de Twitter y me dijo, tengo un libro de Ana Porrúa que ella quiere que yo te lo dé. Entonces tal vez nos podemos juntar a tomar un café para que yo te lleve este libro. Yo estaba casada, juntada con el que es el papá de mis hijas. No sé si él me lo dijo con esta intención, porque nosotros durante mucho tiempo fuimos amigos, pero la primera vez que nos encontramos en un café, él tenía arriba de la mesa el libro de Ana, Mirá. que es sobre la poesía de los 90, que es un libro hermoso, no sé si lo habrán leído, el libro de su profesora, espero que sí. Y esa fue la excusa por la cual nos vimos por primera vez con Juan Nadalini. Y bueno,
a Entropía le gustó, no solo a mi novio, sino a los otros editores, y de hecho el trabajo de edición muy exhaustivo que hicimos con Entropía no lo hice con mi novio, sino con Sebastián Martínez Daniel, que es el otro editor, y que me dijo unas cosas, me propuso unas cosas hermosas para ese libro, que a mí, que además yo no las veía porque muchos de esos textos yo los había escrito hacía tantos años, que ya no los veía. Y de pronto él me decía, no se entiende nada lo que quisiste poner acá. ¿Qué es lo que estás diciendo? Y yo ahí decía, claro, no se entiende nada. Lo que pasa es que yo lo escribí hace 20 años. Son todos fragmentos, son entradas. Y bueno, fue muy lindo el proceso de edición que lo hice durante el último año, así que eso estuve haciendo también en lo que se refiere a lo literario, ¿no? Después, Claro. lo literario. Qué interesante lo que Ahora, decís, Laura, ¿no? Porque, digamos, a veces parecerían estar también como esos mandatos de una carrera literaria, de que uno tiene que estar produciendo siempre, editando cada cantidad de tiempo, ¿no? Como si fuese una especie de cursus honorum que uno tiene que ir completando las metas, ¿no? Los objetivos de productividad. Y cuando en realidad nosotros, qué sé yo, no vivimos de esto. Y al no vivir de esto, los tiempos son otros y puede haber algún tiempo de productividad y pueden venir tiempos de improductividad o de productividad en otro sentido, ¿no? Digamos, a lo mejor, digo, uno no escribe literatura o poesía, pero está escribiendo otra cosa y está pensando, sí, está incluso craneando no, otra cosa. yo nunca sentí, debo ser medio vaga, yo nunca sentí sobre mí ninguna presión en términos de meta, ni de carrera, ni de nada, y pasa un montón de tiempo sin que yo escriba, muchas veces, han pasado años, han pasado meses, y yo digo, después de que pasa mucho tiempo, digo, hace mucho que no escribo, me doy cuenta después, especialmente me doy cuenta cuando vuelvo a escribir, y Claro. quizás escribo un poema que me gusta y hay algo en mí que se acomoda porque es como decir, cierto, esto es lo que a mí me gustaba hacer, claro, no lo hago hace un montón, pero más por una cosa casi terapéutica, porque me doy cuenta de que hay algo ahí que tiene que ver con mi constitución, no porque piense que Claro. yo tenga que escribir, muchísimo menos publicar, ni que nadie esté esperando que yo, mis poemas, eso es algo que realmente no. O sea, es así como cuando, siempre me acuerdo una vez cuando la conocí a Juana Vignosi en un festival de Rosario, estábamos sentados en la mesa del desayuno, que nos tocaba a todos ahí en el mismo hotel, y ella me dijo, no sé, alguien habrá hecho algún comentario de cuánto hace mucho que no escribís, qué sé yo, y ella me dijo, ¿qué tiene escribir o no escribir con todas las cosas que hay para hacer? Si no escribís, tenés que sacar la ropa del lavarropa, ponerla en el tender. ¡Qué divina! ¡Qué divina! Y me pareció como, así como no acordaba con muchas otras cosas que decía Juana, con eso acordé completamente porque siempre hay tanto que hacer, ¿no? Sí, de sacar la ropa de lavarropa que es fundamental. Después, si no, se te llena todo de olor a humedad y limpiar y hacer las compras y ver lo que te dice tu hija y lo que te dice tu hijo. Que Cuando la vida es algo más que escritura, ¿no? Cuando la vida es una escritura tridimensional, ¿no es cierto? Y uno está escribiendo con el propio cuerpo, ¿no? Haciendo... Sí, mientras empleándose pueda para la leer, vida. me parece mucho más importante que, qué sé yo, escribir, nunca sé. Cada vez que dejo de escribir mucho tiempo, pienso que no voy a escribir más y digo, y bueno, qué sé yo. No, yo sé que Ana tiró la pregunta como cierre, pero a mí me queda una cosa en el tintero y que le quiero preguntar a Laura. Porque vos, Laura, recién dijiste que vos llevabas diario, ¿no? Llevas diario personal. Bueno, en primer lugar, que no se entere Alberto Giordano porque te va a querer secuestrar los materiales. Eso en primer lugar. No, y lo que te quería preguntar, y esto también al resto de los chicos, ¿no? Y a todo, porque ya que estamos hablando, diario por un lado, poesía de los 90 por el otro lado, la pregunta de cajón es,
¿qué te pasó o qué les pasó al leer los diarios de la Edad del Pavo de Fabián, ¿no? Porque justamente ahora estoy haciendo un curso con Alberto y lo estuvimos leyendo. La pregunta viene por ese lado, tengo ahí la lectura fresquita. A mí bueno, por un lado fue loquísimo porque un montón de cosas de las que él cuenta yo me acuerdo de ese día y yo podría contar, chao Luciana, o sea, pues yo podría contar mi punto de vista, mi versión de ese día y después también un montón de cosas en las que yo no estaba, ni sabía, ni participaba, pero nosotros siempre hacíamos, los dos, yo sabía que él llevaba un diario, él sabía que yo llevaba, que igual el mío era muy irregular, era cualquier tontera muchas veces, y después cuando fui más grande, mi diario muchas veces es cuaderno de notas, es el mismo cuaderno donde si se me ocurre algo que quiero, como una idea para escritura, o una idea, o se me ocurre un libro que quiero investigar, o me tengo que acordar de leer estos poemas de esta persona que los escuché nombrar, o sea, no es un diario tradicional. Sin embargo, por épocas sí, ahora ya me da fiaca. Hay épocas donde contaba, hasta hace no tanto, y a veces dejo también. Pero los dos sabíamos y teníamos un chiste que era que Fabián me decía, ¿hoy salí en tu diario? Como si fuera la tele. Me pusiste, salí en tu diario, y yo decía, yo salí en el tuyo. Y después cuando vi, le dije, che, salí re poco en tu diario al final. Y él me dijo, no, bueno, pero están editados, hay partes que no sé qué, tanto decirme salí en tu diario, me nombras re pocas veces. Pero a mí lo que me sorprendió del diario de Fabián es esa voluntad de ser escritor, esa conciencia permanente, estoy escribiendo, no estoy escribiendo, como que su vida giraba alrededor de eso, y yo en mis diarios eso no está ni, me parece a mí que ni por casualidad, o sea, yo pongo hoy comí como una chancha, no sé cómo voy a hacer para bajar estos kilos, y después sí ponía en el medio cosas, o anotaba, hoy vinieron Fabián y José, hoy fuimos con Daniela no sé dónde, pero no tenía para nada esa conciencia de estoy yendo hacia la escritura, o sea, si bien es lo que más me gusta hacer, escribir, traducir, ir al cine, estar con mi hija y mi hijo, esas son las cosas que más me gusta hacer, y viajar, digamos, pero no, en mis diarios no tienen esa cosa, o sea, también puede ser que los de él al haberse editado le hayan sacado toda la parte donde decía hoy fuimos a comer a no sé dónde, qué sé yo, y haya quedado toda esa parte. Porque ustedes qué hablaron al leerlo y todo eso, ¿cuál es tu visión? No, porque digamos, me sorprendía que, digamos, me parecía un texto raro en Fabián, ¿no? Digamos, la publicación, el volcar la intimidad así de una manera tan directa, me parecía una cosa como rara, ¿no? A mí Fabián lo que me dijo, y se lo escuché decir también en entrevistas, pero me lo dijo cuando estaba por salir, primero que él no los editó, a él se lo propusieron, porque bueno, una vez que él empezó a ser editado por Planeta, sí. Por Planeta, que es como una cosa muy novedosa, ¿no? En un pequeño círculo de personas a quienes siempre nos editaron las editoriales independientes, claro, que te publique Planeta, que te pague adelanto. Y entonces le dijeron, ¿qué más tenés? ¿Tenés diarios? Sí, bueno, pero no me voy a poner a mirar mis diarios. Y no sé a quién se los dio, que le dijo, no sé, yo te los doy, vos haces lo que quieras. Lo único que él me contó es que en la editorial le habían pedido que le pidiera autorización a Lali, que era su novia con quien él vivía, para poner algunas cosas medio privadas. Y él dijo, ¿pero qué le vamos a estar a Lali? Y en Planeta le dijeron, no, en serio, que te haga una autorización escrita porque no queremos tener problemas, pero que eso fue lo único en lo que él participó. Y Fabián a mí siempre me dice, todas esas cosas que se publican es porque yo necesito plata para pagar la escuela de mis hijos, necesito plata para vivir, y bueno, y si quieren, o sea, no creo que le moleste que lo diga porque se lo escuché en entrevistas también. Y si a esto les parece que es de interés para alguien, bueno, qué sé yo, acá están estos cuadernos, y a mí me gustó leerlos, me dio nostalgia, me dio ternura, qué sé yo. No los pude leer objetivamente,
como uno puede leer después otros diarios, ¿no? De escritores, porque para mí Fabián es mi amigo, entonces... Claro, a mí me generaba una cosa extraña, ¿no? Digo, por un lado, alguien que yo no es mi amigo, lo conozco de vista, nos hemos visto, pero por un lado, alguien que es como de mi misma edad, pues, somos casi contemporáneos con Fabián, y por otro lado, o sea, alguien que yo podría tenerlo como próximo, pero al mismo tiempo como una cosa ajena, ¿no? De ver cómo se iba gestando, ¿no? Cómo se iba produciendo él como escritor, cómo se iba gestando con el grupo de amigos. O sea, como una cosa rara me dio en la cabeza, ¿no? Porque un poco es como decir, ya somos historia. Esto sale publicado, así como yo leo los diarios de Dylan Thomas, de James Skyler, ahora Claro, está esto y yo estoy ahí y cuenta cosas de nuestra época. Es como decir, claro, ya tengo 100 años, o sea, ya estamos claro, fosilizados, ¿no? En claro, un relato. claro, porque al mismo tiempo digo, bueno, evidentemente el diario también ha funcionado como, digamos, como la cocina, si se quiere, ¿no? Como la gestación de la poesía de los 90, ¿no? Porque, o sea, por un lado, es como el diario íntimo de un escritor que está insertado en los circuitos de las editoriales grandes, eso por un lado, pero al mismo tiempo como, bueno, como que viene a iluminar la cocina de los orígenes de la poesía de los 90 por adentro, ¿no? Sí. Me da mucha gracia porque hoy estuvimos a la mañana hablando con Fabián, y pensar que puede ser ese personaje que dice eso y que escribe esos diarios. Y ahora, yo voy a nadar, yo nado, ahora había parado con la pandemia y después de 2 años, de 1 año y pico de no nadar, volví a nadar la semana pasada. Y Fabián vive enfrente de la pileta donde yo nado, enfrente, exacto. Antes vivía en la esquina, pero ahora se mudó enfrente. Y entonces me contó que había empezado a ir a nadar a mi pileta. Entonces hoy estábamos diciendo, pero ¿a qué hora vas? Porque para ver, para coordinar y qué sé yo. Y me dice, yo voy directamente en malla con la bata arriba. Y me parece que me lo dijo en serio, porque como ahora aparte por la pandemia no te dejan cambiarte en el gimnasio, Claro, yo entro y me saco, hay que ir con la malla abajo, cosa que antes no claro, hacíamos. Entonces yo entro claro. directo a la pileta y me saco todo. Y me lo imaginé a Fabián cruzando la calle con la bata y en hojotas y dije, tengo que ir a la hora que vayas para verte cruzar en malla y bata. Por eso es gracioso, ¿no? Pensar que quizás un diario donde él está contando la gestación de la poesía de los 90, qué sé yo, para mí es mi amigo que cruza en malla y bata Claro. a la pileta. Bueno, quería repetirles, como antes de la última pregunta que hicimos, quería repetirles nuestro agradecimiento, agradecerle a Linus, que es el que nos da el Zoom, y agradecerle sobre todo, bueno, a las personas que se fueron colando para escuchar las entrevistas, y sobre todo a las alumnas y los alumnos que mantuvieron 5 entrevistas, que hicieron lecturas para poder preguntar con su propia voz lo que les parecía que podían preguntar a partir de lo que habían leído. Ellos no tienen 23, algunos tienen 18, entraron este año a la facultad y bueno, y leyeron varios de los libros de la poesía de los 90 y armaron estas preguntas. Y agradecerles, no a la pandemia, porque hay gente que dice la pandemia nos dio esta posibilidad. No, la pandemia no nos dio la posibilidad. Zoom nos dio esta historia posibilidad. nos dio la posibilidad. ¿Quién? Cierto, la historia. No, sí, para mí es súper emocionante, en serio, verte a vos, Sí. Ana, a Carlos, a Mario, Sí. y poder charlar así. La verdad que sí, yo les quiero agradecer a todos, a las chicas, a los chicos por las preguntas, por el trabajo que se han tomado, y también, y a vos, Ana, también por esta oportunidad, cuando allá lejos y hace tiempo, lo digo sin vergüenza, lo digo sin,
cuando me escribiste por mail o por WhatsApp para proponernos la charla conjunta con Laura, me corrió como un escalofrío en la columna, te digo en serio, porque para mí Laura es una figura extremadamente importante. Ay, para. Extremadamente importante. No, lo digo en serio, lo digo en serio. Y nunca había tenido oportunidad de mantener una charla, un diálogo, tener un mano a mano. Es cierto. Así que esto no solamente que viene a satisfacer, digamos, una cosa vieja, sino que, bueno, me emociona y me da mucho orgullo, loco, pero lo digo en serio Sí, de no, a mí corazón. me emociona mucho, pasa un helicóptero, como escucharán, poder conversar y también con gente de todo este rango etario y qué sé yo, que les importe leer lo que Sí, nosotros loco, escribimos. A mí totalmente. es algo que yo nunca doy. A mí me sorprende muchísimo porque de verdad para mí la escritura sigue siendo un acto muy, muy íntimo y no puedo creer que me lean chicas y chicos de 18, de 25, de 30, quien sea. Me emociona un montón y este tipo de charlas a mí no me gusta, me da mucho pudor las entrevistas y que me filmen y entonces muchas veces me piden para alguna cosa, un festival y casi siempre digo que no y más si no estoy de ánimo digo que no, pero a lo que siempre digo que sí es a este tipo de charlas con estudiantes y con cátedras. Tuvimos una durante la pandemia una vez con Matías Moscardi que me dijo que hoy no iba a poder estar con chicos de secundaria, fue muy hermoso, fue cuando recién empezó el aislamiento. ¿Vos estabas? ¡Ay, no te puedo creer! ¡Ay! Lo que pasó fue que todos te eligieron, muchos poemas eran tuyos y de Matías Moscardi, yo le escribí unos nombres, así que fue hermoso. Fue hermoso y además habían hecho un montón de preguntas en papeles que después nos mandaron ese muro que yo me las leí todas, me emocionó un montón y después también tuvimos una con el curso de Ceci Pacelli de la Universidad de Córdoba. Ya está, dejémoslo ir a esta pobre gente que bastante que lee nuestros poemas que ahora tienen que escuchar nuestros delirios. Sigamos en contacto, gente. Sigamos en contacto. Yo siempre dispuesta. Bueno, un beso para todos y muchísimas gracias. Gracias por escucharnos y leernos. Hasta luego.